Ya está. Grabando. Si no hay dudas, vamos a continuar. Estamos viendo la derivada de las funciones trigonométricas y hicimos ya algunos problemas. Bien, vamos a hacer otros. Por ejemplo, estamos en la página 49. Miren, estas funciones también también pueden ser implícitas. Por ejemplo, si nos piden derivar la siguiente función, seno de x es igual a x por 1 más tangente de y. Esa función es muy claro ver que se trata de una función implícita. ¿Por qué razón? Porque la variable dependiente que es y no está despejada. Y tampoco nos vamos a meter en el problema de querer despejar y. Si está acompañada de una tangente, pues habría que aplicarle la inversa de la tangente para despejar y. Y todavía no hemos visto cómo se derivan las funciones inversas, trigonométricas inversas. Entonces, no nos vamos a meter en el problema de andar queriendo despejar y. La vamos a derivar así como está. De acuerdo a la derivación implícita, se deriva término por término, teniendo en cuenta que la derivada es con respecto de x. Por esa razón, la derivada de x es 1 y la de y es y'. Así es. Entonces, término por término. Primer término, seno de x. Su derivada es coseno de x, igual a. ¿Cómo se deriva el siguiente? Tenemos un producto, son dos factores. X es 1 y lo que está entre paréntesis es el otro. La regla dice, el primero por la derivada del segundo, lo que está entre paréntesis. La derivada de 1 es 0 y tangente de y. Esa se deriva como una tangente de u. A la mano las formulitas. ¿Cuál es la derivada de la tangente de u? Bueno, la fórmula dice secante cuadrada de u por la derivada de u. Entonces sería secante cuadrada de y por la derivada de y, que es y', más el segundo, que es todo lo que está entre paréntesis, por la derivada del primero. Y la derivada del primero es 1. Nos va a quedar 1 más tangente de y. O sea, el segundo por la derivada del primero, que es 1. Bueno, si quieren vamos poniéndole el 1, aunque no es necesario. Muy bien, esa es la derivada. ¿Qué sigue? Hay que despejar y', y para eso pues hay que hacer las operaciones. Miren, lo voy a poner como coseno de x es igual a x secante cuadrada de y todo esto por y', más, se quita paréntesis, 1 más tangente de y. Bien, todo lo que no tiene y', del otro lado con signo contrario. Entonces, ¿qué nos quedaría? Coseno de x menos, voy a poner primero la tangente, que sería menos tangente de y, y luego menos 1. Va a ser igual a x secante cuadrada de y por y'. Y todo lo que multiplica y',
Va a pasar dividiendo. Nos va a quedar ¿qué? Coseno de X menos tangente de Y menos 1 sobre X secante cuadrada de Y es igual a Y'. Y bueno, no se acostumbra a ponerlo así. Vamos a reordenar. Lo único que vamos a hacer es intercambiar los términos. Nada cambia, todo sigue igual. Primero Y' y luego coseno de X menos tangente de Y menos 1 sobre X secante cuadrada de Y. Y esa es la derivada de esa función implícita. Pero bueno, me gustaría si se queda así. ¿Perdón? No, me gustaría si lo dejamos así antes de reordenar. Mira, o sea, si tú lo dejas de esta manera, no habría por qué te la ponga yo mal. Estaría bien si fuera un problema de examen. Pero no es la costumbre. La costumbre es que primero vaya Y' y luego todo lo demás. Aunque te digo, si lo dejas así, sobre todo en el examen, pues no por eso va a estar mal. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, vamos a hacer otro. Mira, dice, en el problema 30, nos piden derivar 2 veces seno de X, coseno de Y, igual a 1. Ya quedamos que no nos vamos a meter en el problema de querer despejar Y. La vamos a trabajar así como está, como una función implícita. Pero antes de derivar, ¿qué creen ustedes que pudiéramos hacer? Quitar el 2 de ahí. Si está multiplicando, ¿cómo pasaría del otro lado? A final de cuentas, eso no nos perjudique nada. Al contrario, ya del otro lado el 2 junto con el 1, dividiendo al 1, es una constante. Y la derivada de una constante se va a hacer 0. ¿Para qué lo queremos ahí arrastrado? Mejor de una vez lo pasamos del otro lado. Esto sigue siendo constante, lo que queda a la derecha. Y cuando lo derivemos, pues igual seguirá siendo 0. Y nos quitamos el 2 de encima. Bueno, es una implícita, hay que derivar término por término. El primer término, ¿cómo se deriva? ¿Qué tenemos a la izquierda? ¿En qué? No. ¿Esto qué es? Seno de X coseno de Y. ¿Cómo se deriva eso? Es un producto. Hay que derivar como un producto. Es una U por B. ¿Dónde están los formularios? ¿Qué dice la formulita del producto? Dice, el primero que es seno de X por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? Menos seno de Y por Y'. Más el segundo por la derivada del primero. Coseno de X igual a derivada de un medio, 0. Por eso es que el 2 lo pasamos del otro lado. A final de cuentas, ya no nos iba a dar problema. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta con la derivada? Esa es la derivada. ¿Alguna pregunta con la derivada? ¿No? Ok, vamos a darle forma a esto. El menos al principio sería menos seno de X, seno de Y' va a ser igual a coseno de Y. Perdón. Todavía es más. Coseno de Y, coseno de X igual a 0. Todo lo que no tiene Y' del otro lado con signo contrario va a ser menos seno de X, seno de Y' igual a menos coseno de Y,
coseno de X. Hay que despejar Y'. Todo lo que multiplica va a pasar con todo y signo. Y' será entonces menos coseno de Y, coseno de X, entre menos seno de X, seno de Y. Por lo tanto, Y' será igual a, ¿perdón? ¿Sí? Primero, menos entre menos nos da más. Y luego, el coseno de X entre el seno de X nos da cotangente de X. Bien. Y luego, el coseno de Y entre el seno de Y nos da cotangente de Y. Como todos son factores, se puede hacer eso. Entonces nos quedaría cotangente de X por cotangente de Y. El orden es lo de menos. Si quieren poner primero la cotangente de Y y luego la de X, eso no altera para nada el resultado. Sigue siendo lo mismo. Coseno entre seno es cotangente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con la derivada? ¿No? Hagamos otro entonces. Miren, nos piden ahora en el problema 33, por ejemplo, nos piden derivar seno de pi x más coseno de pi y al cuadrado es igual a 2. Sugerencias, ¿qué hacemos? Miren, antes de irnos, acuérdense, antes de irnos a derivar como desesperados, hay que ver si podemos reescribir la función buscando que la derivada sea más fácil. ¿Qué creen ustedes que pudiéramos hacer antes de derivar? Bueno, esa podría ser una opción. Otra, esa es una opción y es bueno, o sea, lo podríamos hacer también. Pero más fácil todavía. Miren, ¿qué término tenemos a la derecha? Y ese es variable o es constante. Si nosotros cancelamos el cuadrado, ¿cómo lo podríamos cancelar? Sacándole raíz a ambos términos. Y tener 2 o tener raíz de 2, ¿hay alguna diferencia para derivar? Y podemos ahorrarnos la potencia. Y podemos ahorrarnos el producto del desarrollo del binomio. Y derivamos nada más como una suma de términos. La forma más fácil de derivar es una suma. Después vienen los productos, cocientes o potencias. Pero no significa que si desarrollamos el binomio esté mal, no. También lo podemos hacer. Ese es lo bonito que tiene esto de las matemáticas, que hay diferentes opciones para llegar a lo mismo. Entonces, no voy a desarrollar el binomio, al contrario, voy a cancelar ese cuadrado y para eso le saco raíz a ambos términos. Como tener 2 o raíz de 2 a la hora de derivar es lo mismo, pues no nos altera en nada. Y si nos quita la potencia, nos quedaría seno de pi x más coseno de pi y igual a la raíz de 2. Y la derivada es como una suma, término por término. ¿Cuánto nos da la derivada del primer término? ¿Cuánto nos da la derivada del primer término? Es un seno de u, es coseno de u por la derivada de u, y la derivada de pi x es pi. ¿Cómo derivamos el siguiente término?
Igual, ahora es un coseno de u. La derivada es menos el seno de u por la derivada de u. Pi y prima, muy bien. Igual a la derivada de la raíz de 2. 0. A ver, así a simple vista, ¿qué otra cosa se les ocurre que pudiéramos hacer para simplificar eso? La derivada ya estuvo, pero vamos a ver cómo podemos simplificar eso. Miren, a ver. Bueno, pi es una constante, sí, pero además aparecen los dos términos. Podríamos sacarlo como factor común. ¿Qué ganamos con eso? Que ya teniéndolo como factor común no podemos pasar dividiendo del otro lado. Y 0 entre cualquier constante sigue siendo 0. Ahí también nos ahorramos ese factor pi. Entonces, lo voy a sacar primero como factor común. ¿Y qué nos va a quedar? Coseno de pi x menos seno de pi y por y', porque es ahí sigue, igual a 0. Ahora sí, el pi que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo, y 0 entre cualquier constante, dijimos, sigue siendo 0. ¿Qué nos queda? Coseno de pi x menos seno de pi y por y'. Ahora sí, vamos a despejar y'. Todo lo que no tiene y' del otro lado con signo contrario y nos queda menos seno de pi y por y' va a ser igual a menos coseno de pi x. Y todo lo que multiplica pasa dividiendo, incluyendo el signo. Nos va a quedar que y' será menos coseno de pi x sobre menos el seno de pi y. Y menos entre menos nos da más. Aquí podríamos decir también que coseno entre seno es cotangente y dejarlo como cotangente. No. ¿Por qué? Porque los argumentos son diferentes. Uno es X y el otro es Y. Con el pi es el mismo, pero X y Y son diferentes. No se puede, entonces lo dejamos así. Coseno de pi X sobre seno de pi Y. Ahora, yo quisiera ser muy insistente en esto. Esta es una forma de hacerlo. No quiere decir que sea la única. Es muy probable que si seguimos otro camino, el resultado al cual lleguemos en apariencia sea diferente de este. Pero no significa que alguno esté mal. Si hicimos las cosas bien, los dos son correctos. Como les digo, en apariencia serían diferentes, pero valdrían lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con la derivada? ¿No? Ok. Vamos con otro. Nos piden derivar x igual a, es el 34, la secante de 1 sobre y. ¿Habría alguna forma de reescribir esto? Bueno, lo único que podríamos hacer es que la y quedara la menos 1, para que a la hora que la derivemos, lo hagamos como una o a la n. Pero la verdad es que es todo lo que podemos hacer, no hay mucho que podamos agregar a eso. Entonces, si lo prefieren, la trabajamos como ya la menos 1. Y ahí ya derivaríamos término por término. Del primer término, su derivada es, ¿cuánto? 1, igual a, ¿cómo se deriva el siguiente?
¿Cómo? Primero, ¿qué formulita? Y luego ya me dan el resultado. Como una secante de U. Es una secante de U. Checamos en nuestro formulario. ¿Cómo dice la formulita para derivar la secante de U? Esto es secante de U por la tangente de U por la derivada de U. ¿Cuánto nos da la derivada de U? Menos y a la menos 2 por y prima, así es, como una U a la n. Es n por U a la n menos 1 por la derivada de U. ¿Vamos bien? Ok. Primer paso, potencias positivas. Secante de, como ya terminamos de derivar, ahora sí hacemos las potencias positivas. 1 sobre y por la tangente de 1 sobre y por menos y prima sobre y cuadrado. Entonces, lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Qué nos va a quedar? Del otro lado, a la izquierda. Arriba. Y cuadrada, porque se está dividiendo. Este pasa multiplicando. Y cuadrada sobre secante de 1 sobre y por tangente de 1 sobre y igual a menos y prima. Bueno, para no ponerle negativo ponemos el menos acá y esto ya es y prima. Ahora, lo podemos dejar así, sin problema. O podemos usar identidades, sería menos y cuadrada. 1 sobre secante es coseno de 1 sobre y por 1 sobre tangente, que es cotangente de 1 sobre y. Y los dos resultados son correctos como ustedes lo quieran expresar. Sí, o sea, lo puedes dejar como está acá. Nada más invierte los términos. Y' igual a menos y cuadrada sobre secante de 1 sobre y, tangente de 1 sobre y. Pero si llegas a ver que 1 sobre secante es coseno y que 1 sobre tangente es cotangente, pues sería lo mejor. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bien, vamos a hacer otro. Vamos con el problema 29, que nos dice que y es igual al seno de xy. A ver, así a primera vista, ¿hay algo que pudiéramos hacer para reescribir la función y que nos dé una derivada más fácil? Pues no, la verdad es que no. Entonces, pues no nos va a quedar más que derivar así como está. La derivada de y prima, igual a, ¿cómo se deriva el siguiente término? Primero cómo y luego ya me da el resultado. Como un seno de U. Como un seno de U. Checamos las formulitas. ¿Cuál es la derivada del seno de U? Coseno de U por la derivada de U. ¿Y cómo se deriva esa U? Es un producto. Hay que derivar como un producto. ¿Qué nos daría?
Es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y la derivada de x es 1. ¿Vamos bien? Ok, esa ya fue la derivada. Ahora hay que despejar y'. ¿Qué hacemos? Ya tenemos una aquí a la izquierda, pero aquí hay otra. Para poderla pasar del otro lado, ¿qué habría que hacer primero? Hay que desarrollar el producto, hay que expandirlo. Quiere decir que y' va a ser igual a x, nada más es x coseno de xy, y todo eso por y', más y coseno de xy. ¿Sí? Todo lo que tenga y' a la izquierda, con signo contrario, y lo que no a la derecha, y' menos, por eso dejé la x al principio, para que ahorita que lo factoricemos, sea más fácil ver qué nos queda. Igual a y coseno de xy. Ahora sí, y' como factor de 1 menos x coseno de xy igual a y coseno de xy. Y todo lo que multiplica y', dividiendo y' va a ser igual a y coseno de xy sobre 1 menos x coseno de xy. La pregunta, abusados. ¿Se pueden cancelar los cosenos? ¿Se pueden cancelar los cosenos? ¿Por qué? Una suma, una resta. No se pueden cancelar, porque abajo tenemos una resta. Para poder cancelar términos en una fracción, necesitamos que todos sean factores. Que todos sean factores. Si no, no se pueden cancelar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Por qué qué? Antes de la ¿Este 1? Es que si tú le quitas a este término y' como factor común, pues te queda un 1. ¿Alguien más? Bueno, a ver, entonces, miren, uno de los anteriores. ¿Cómo creen ustedes que se derive el problema 24, que es seno cuadrado de coseno de kx? K es una constante cualquiera. ¿Será eso un producto? ¿Será un producto? Bueno, en todo caso sería una u a la n porque está al cuadrado. Pero la pregunta ¿es un producto? No, no puede ser un producto. No podemos pensar que seno cuadrado solo sea un factor y coseno de kx el otro. Para que una función trigonométrica tenga sentido, tiene que afectar algo que llamamos argumento. Y el seno cuadrado solo no tiene sentido. Más bien lo que está entre paréntesis es el argumento de la función
seno. Si lo quieren ver de esa manera o si lo quieren escribir como el seno del coseno de kx y todo al cuadrado, quizás sea más fácil ver que eso es una u a la n. Pero abusados, lo que está entre paréntesis circular es el argumento de la función seno, no es un producto. Ok, ¿cómo sería la regla de u a la n? N que vale 2 por u, que es todo lo que está en el corchete, seno del coseno de kx, a la n menos 1, a la 1, por la derivada de u. Ya quedamos que es todo lo que está dentro del paréntesis rectangular. ¿Cómo se deriva eso? ¿Cómo qué? Es un seno de u. Ahora u va a ser coseno de kx. La derivada del seno de u es coseno de u por la derivada de u. Ya quedamos que ahora es coseno de kx. ¿Cuál es la derivada del coseno de kx? Menos el seno de u por, ahora u solamente es kx. La derivada de u, ¿qué es? Vean cómo u tomó valores diferentes dependiendo de qué fórmula usamos. Eso es lo que nosotros debemos de tener presente siempre, que uno siempre vale lo mismo. Conforme el problema avanza, u puede cambiar de valor. Primero, u fue seno del coseno de kx, y luego u fue coseno de kx, y terminó u siendo kx. O sea, tomó 3 valores diferentes. Bien, ya nada más es ordenar eso. El menos junto con las constantes van al principio, sería menos 2k del seno de coseno de kx por el coseno del coseno de kx por el seno de kx. ¿Alguna pregunta? Sí. Primero, todo esto que está elevado al cuadrado lo tomamos como una Walain. De acuerdo a la formulita, la regla dice n por u, que es todo lo que está elevado al cuadrado, a la n menos 1 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis rectangular. Cuando vamos a derivar esta parte de aquí, se deriva como un seno de u. Ahora u vale coseno de kx. O sea, para hacer un seno de u, ahora esto es u. Y su derivada del seno de u es coseno de u por la derivada de u. Y ahora es coseno de kx. Si tú vas a derivar el coseno de kx, es un coseno de u, que es menos el seno de u por, ahora esto es lo que vale u. La derivada de u, como k es constante, queda fuera y la derivada de x es 1. Estos son los términos que vamos colocando aquí. Pero u tomó diferentes valores porque usamos diferentes fórmulas para derivar. Primero fue una u a la n, después fue un seno de u y por último un coseno de u. No sé si esté claro, tengas alguna pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, veamos otro caso.
¿cómo nos quedaría la derivada de f de x igual a? Es el problema 17. 2 por tangente de la raíz de x menos la raíz de x. Miren, la última raíz de x no pertenece al argumento de la tangente. Por eso hasta lo puse un poquito más separado, para que no haya esa confusión. El argumento de la tangente solamente es la primera raíz de x, la otra es un término aparte. Muy bien, ¿cómo se deriva eso? Bueno, cambiamos las raíces a potencias. Nos quedaría el 2 por tangente de x a la 1/2 menos x a la 1/2. Ahora sí, vamos a derivar. ¿Qué pasa con ese 2? Ese ahí queda, es una constante. Y derivamos lo que está dentro del paréntesis, término por término. Primer término, ¿cómo se deriva? Es una tangente de u. Su derivada es secante cuadrada de u por la derivada de u. Un medio de x a la menos un medio. Menos. Siguiente término. ¿Cómo se deriva? Un medio de x a la menos un medio. ¿Vamos bien? Esa fue la derivada. ¿Alguna pregunta con la derivada? Miren. Estos dos términos, ¿cómo son? Podemos sacarlos como factor común. Sería f' de x va a ser igual al 2 que ya tenemos ahí por el factor común que es un medio de x a la menos un medio. ¿Por qué nos quedó a la hora de factorizar? Secante cuadrada de x a la 1/2 menos 1. Ok, a ver, pausados. El 2 con 1/2 se cancela. Y luego hay que dejar potencias positivas y regresar a radicales. Sería 1 sobre la raíz de x por secante cuadrada de la raíz de x menos 1. Esto les dice algo. Es una identidad trigonométrica. Es una de las pitagóricas. La secante cuadrada de x menos 1 es igual a tangente cuadrada. Por lo tanto, la derivada será 1 sobre raíz de x por tangente cuadrada de la raíz de x.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, mañana vamos a hablar de otra, bueno, no mañana. Mañana estamos de fiesta. Más bien el lunes vamos a hablar de otro grupo de funciones trascendentes, que son las funciones logarítmicas. Por lo tanto, vamos a tener una pequeña tarea para el lunes. Ahí en su cuaderno de apuntes es una tarea de investigación. Es boleto para entrar a clase. Quien no traiga la tarea no se va a poder quedar. ¿De acuerdo? Vamos a investigar acerca de las funciones logarítmicas. ¿Cuáles son al menos las más utilizadas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se representan? La gráfica, es importante que tengamos a la mano la gráfica, pero sobre todo, así como las funciones trigonométricas tienen las identidades, hay tres propiedades de los logaritmos que nos van a ayudar mucho para reescribir la función. ¿Cuáles son estas propiedades? ¿Ya? Todo esto para el lunes. ¿Alguna pregunta? Bueno, miren, va a quedar la clase grabada ahí en Teams.